tal? Bienvenidos amigos a un video más. Con este video lo que quiero hacer es abrir un capítulo nuevo en todo lo que voy a estarles compartiendo, que van a ser propiedades únicas, no solamente en Cancún, sino en toda la Riviera, desde lo que es el norte hasta, en este caso, vamos a hablar de una propiedad que se encuentra en Bacalar, ¿no? Y quiero que me acompañen ahora para visitar un poco y conocer algo esencial de qué es este maravilloso lugar que para variar tenía que quedar en este idílico Caribe mexicano. ¿Qué tal? Mi nombre es David Carrillo, soy profesional inmobiliario para el área de Cancún y el Caribe mexicano. Y por supuesto que me encantará poder saber de tus inquietudes, que me compartas tus comentarios, los puedes escribir aquí abajo y sobre todo no te olvides de suscribirte a mi canal porque seguiré subiendo videos que van a hacer algo muy especial en cuanto a todo lo que es las noticias que tienen que ver con la ciudad, con las dinámicas y los bienes raíces, las oportunidades inmobiliarias. Así que no te olvides de darle clic y acompáñame para este nuevo video. Ahorita me encuentro, les digo, en el centro, que se ubica pues a unos pasos de lo que es la Laguna de los Siete Colores y pues es una ubicación privilegiada, ya que desde aquí, desde el mismo parque, tú puedes observar la laguna y bueno, pues como verán, estamos rodeados de lo que es vegetación. Conservaron muy bien los árboles, esto es fabuloso y estamos muy próximos a lo que es el fuerte de Bacalar, que realmente queda frente a lo que se conoce como el Paso del Pirata en la Laguna de los Siete Colores. En años recientes se ha ido constituyendo pues, en la zona turística de lo que es el centro de Bacalar, pues cuenta con una oferta bastante dinámica de gastronomía. Hay restaurantes que ofrecen pues, menús veganos, menús de fusiones de cocina y cosas por el estilo. Se encuentran en la zona también varias escuelas de yoga, hoteles, hostales, Airbnbs, etc. Entonces, Bacalar pues tiene la fortuna de estar conservando este estilo de vida despreocupado, tranquilo, donde tú puedes perfectamente llegar a alguna hospedaje aquí en el centro y bueno, salir en tu bicicleta a recorrer lo que es el poblado, ir a la laguna, salir por las tardes a tomar un café, cenar. Es esta vida sencilla, tranquila, apacible, que ya cada día se vuelve pues más complicado poder tener en cualquier otro lugar, ¿no? Y bueno, en el tema de la ubicación, tenemos que mencionar que, por ejemplo, estamos a 90 minutos de lo que es las costas de Mahahual, con, pues, por supuesto, las playas propiamente del Caribe, la costa del Caribe. También estamos a muy pocos kilómetros de lo que es la ciudad de Chetumal, con su aeropuerto, y sobre todo la bahía de Chetumal, que si bien vista desde lo que es el malecón de Chetumal pudiera no parecer tan atractiva, es una zona enorme, gigantesca, pristina, súper bien conservada y donde además se desarrollan torneos de pesca con mosca. Y bueno, de ahí también todos los atractivos naturales que trae el río Hondo, que es la frontera con Belice, donde vamos a encontrar varios balnearios y por supuesto zonas arqueológicas como son la zona de Cojunlich, que es increíblemente hermoso el paisaje que la rodea, y por ejemplo uno de los basamentos más grandes de todo lo que es la zona maya, que es Simanché.
Entonces eso para dar una idea de todo lo que vas a poder encontrar en la zona. Ahora bien, sería la descripción más básica que podríamos dar de lo que es la laguna de Bacalar, pero yo quiero compartir con ustedes realmente lo que para mí va a ser único y va a mantener como privilegiado este lugar. Y ese es específicamente que no está amenazado por el sargazo. Esta circunstancia con el tema del sargazo, pues finalmente lo que hace es que le está dando una ventaja competitiva sobre cualquier otra área de lo que es el Caribe, sobre todo aquí en el Caribe mexicano, excepto tal vez las islas de Cozumel e Isla Mujeres, en el sentido de que las islas sí conservan un lado, sobre todo la cara continental, pues siempre quedan resguardadas de lo que es el sargazo. Otra de las, de las características que para mí son bastante importantes en cuanto a lo que es cómo está configurado la zona de Bacalar, en el hecho de que es una laguna, pero además es una laguna que es es como una laguna alargada, y que eso define muchísimo, vamos a decir, del potencial que va a tener en cuanto a cómo se va a desarrollar. Y para que ustedes puedan tener una idea que les establezca un parámetro de comparación, estamos hablando de que, por ejemplo, lo que es la isla de Cancún, que rodea, que es propiamente la zona hotelera, pues es una isla que tiene 23 kilómetros de extensión, y en el caso de la laguna de Bacalar estamos hablando pues prácticamente de 35 kilómetros de extensión en el cuerpo lagunar más grande. Todavía hay algunos pequeños por allá con la posibilidad de desarrollarse en ambos costados, lo cual pues entonces para que ustedes puedan hacer esta imagen de todo ese potencial que guarda la zona. Y otro de los puntos que para mí son importantes en cuanto a lo que tiene que ver pues las ventajas que representa la zona a nivel de desarrollo, no necesariamente turístico, sino en cómo se va a desarrollar y cómo se va a desenvolver a nivel de ciudad, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucedió con Playa del Carmen, a diferencia de lo que está sucediendo con Tulum, es, por ejemplo, el hecho de que Bacalar ya cuenta con un plan de desarrollo urbano, sobre todo en lo que es la zona de Xul-Há, que vendría a ser la zona más allegada hacia el sur de lo que es el país. Esa zona, vamos a decir, ya cuenta con un plan de desarrollo urbano, que bueno, lo que está hablando es que hay esta intención firme, real, de tener un crecimiento ordenado, controlado, y que bueno, te va a permitir conservar mucho de los, vamos a decir, de los valores y de la estética y de la imagen del lugar. Y también, y sobre todo, creo que el punto más importante es que va a permitir conservar, vamos a decir, todo lo que es la fauna y la flora de la naturaleza, o sea, regular mucho el impacto que luego tiene, que en otras zonas, pues, simple y sencillamente no hubo esa oportunidad. Y bueno, pues, si seguimos agregando virtudes que tiene esta zona, también tenemos que mencionar el hecho de que al ser un cuerpo lagunar y no estar, vamos a decir, frente a lo que es la costa, pues además el impacto de los huracanes no se deja sentir con la misma intensidad. Y eso pues es otra de las virtudes que tiene esta zona. Es en el tema de la naturaleza. Ya en lo que es el sur de Quintana Roo, pues empezamos a tener ya la presencia de algunas elevaciones, pero sobre todo también de un cambio climático que acentúa muchísimo más, vamos a decir, la altura de la vegetación, la abundancia y variedad de lo que es la fauna. Entonces, esta es una zona privilegiada en términos de fauna y de flora, ¿no? Esta exuberancia que hay en cuanto a las palmeras, en cuanto a la vegetación, etcétera,
es, bueno, particularmente para mí, preciosa. Bien amigos, con esto estamos terminando esta sección que corresponde a entender un poquito las circunstancias de Bacalar y bueno, pues ya nos vamos a ir para que el día de mañana visitemos la villa con frente de la luna. Ahora vamos a tomar la autopista Cancún-Chetumal para movernos desde el centro de Bacalar hasta lo que es la villa con frente de laguna en un recorrido de 15 minutos. Venimos llegando aquí a lo que es la casa con frente de Laguna Bacalar y lo primero que es notorio es este tema donde la intervención de lo que fue el terreno pues procuró conservar en la medida de lo posible la vegetación original y entonces es muy agradable porque por un lado tiene una como especie de semirrotonda, ¿no?, para la circulación de los coches, con un área de pasto y da este contraste entre algo muy limpio y lo que son los árboles, las palmeras. La casa, bueno, pues es una construcción, pues a primera vista bastante sólida, ¿no? Con ese aspecto de piedra natural que tiene, coronado con esa palapa. Ya nos encontramos aquí en lo que es el acceso a la casa y pues obviamente lo primero que vemos y lo que es más notorio es esta masividad, esta solidez con la que se ve la casa, ¿no?, por toda la piedra aparente que tiene, la piedra local que es tan particular en su estética. Y bueno, pero no solamente tengo que decirles que es una cuestión estética, o sea, aquí lo más importante que les tengo que decir es que la casa está construida realmente con pura piedra sólida. Y eso pues habla como sobre todo de una honestidad en el tema del uso de los materiales, pero también le va a dar una serie de particularidades a la casa en términos de térmicos, de eficiencia, además de seguridad, por supuesto. Wow, esto es... Bueno, lo primero que sucede es que nos recibe este vestíbulo a doble altura, que por un lado tiene esta escalera, digamos, casi escultórica, es muy limpia, es un elemento en sí, por sí solo, bastante agradable de ver. Pues obviamente el trabajo de la madera destaca muchísimo. Y bueno, pues también la decoración es muy en sintonía, ¿no?, con todo el ambiente. Y bueno, y también algo que es así como una parte del contraste es que por afuera vemos piedra y por aquí adentro pues está acabado liso, blanco, pues nos crea una diferencia, ¿no? Nos hace sentir, ahora que estamos en el interior, se siente como que realmente hay una separación entre lo que es el exterior y el interior. Y bueno, la verdad es que la palapa es increíblemente preciosa.
aquí en la cocina, pues, primero que nada, es una cocina que yo la definiría como una mezcla, una fusión entre cómo son las cocinas antiguas y de alguna forma con cierta funcionalidad mucho más moderna, ¿no? Por un lado, tenemos esta isla para preparación y luego tenemos todo lo que es el área ya de cocción, con un muy buen espacio entre ambas, que lo que hacen es que permite tener a varias personas aquí, ya sea para lo que es el trabajo de preparación. De hecho, en la casa, en algún momento, se pueden realizar sobre todo eventos donde hayan invitados y eso permita que haya un servicio dedicado exclusivamente a lo que es la preparación de los alimentos, las bebidas, etcétera, el servicio en sí. Y bueno, pues para dar a, no sé, a un grupo generoso de personas. Y bueno, de este lado pues ya tenemos lo que es el área del comedor con pues una mesa para servicio de 10 personas. Como les comentaba, y aquí en el interior de la cocina podemos apreciar lo que es la estructura de madera del área de televisión y el área social que queda, vamos a decir, en la planta alta. Y podemos apreciar una madera de zapote en perfecto estado, ¿no? Además le da una sensación de nuevo, ¿no? Esta sensación de contención. Bueno, aquí estoy en lo que es el vestíbulo de lo que es la sección de habitaciones y baños en lo que es la planta baja. Y bueno, ya vemos, ¿no? Continúa esta estética de muros lisos en color blanco y la presencia pues, de decoración, pues, de ¿no? culturas primitivas, mobiliario muy sobrio, con mucho carácter, pero a la vez ¿no? con líneas sencillas. Y bueno, hace como muy agradable esta sección, por supuesto, al estar separado del vestíbulo de lo que es el acceso, pues permite moverse entre las habitaciones y los baños con bastante más privacidad, lo cual a mí me parece genial, ¿no? Esta podríamos definirla como el área donde podrían estar sobre todo los invitados y luego se los voy a comentar por qué, porque en la planta alta tenemos otra sección de habitaciones. Todas las habitaciones tienen ventanas hacia el exterior con esta configuración de persiana caribeña y pues se sienten bastante agradables. Siguen conservando esta situación donde a pesar de que están muy bien iluminadas y que también tienen digamos, contacto con el exterior, no se sienten expuestas, ¿no? O sea, siguen teniendo esta sensación de contención de estar al interior de la casa. Bueno, pues vamos a lo que es la planta alta. Y bueno, aquí una vez que vamos subiendo por lo que es la escalera, tenemos este enorme ventanal padrísimo, donde pues domina esta que yo conozco como o pata de elefante o despeinada, y siempre domina el verde, ¿no? Y bueno, aquí en la planta alta, súper agradable. O sea, esta configuración que tiene donde las ventanas se dejaron no a la altura de alguien que está, vamos a decir,
caminando, ¿no? Si yo me paro, las ventanas no están a la medida de mi visión, sino que quedaron cuando yo estoy sentado aquí y entonces quedan a mi nivel y bueno, desde aquí puedo ver perfectamente la laguna, tengo verde y, y bueno, sigo con este techo maravilloso de palapa que está muy bien elaborado y es muy agradable. Además hay espacio de sobra, pues para que puedan, no sé, adicionar incluso más mobiliario si fuese necesario. Y bueno, aquí podrían estar unas, no sé, 20 personas tranquilamente conviviendo sin ningún problema, ¿no? Está bastante padre este espacio. En general, la sensación de la casa es pues esta como arquitectura ciertamente ya universal o que tiene esta fusión con elementos, vamos a decir, no sé, de culturas primitivas que podrían ser de África, de Asia, de América, por supuesto. Y bueno, consigue una estética para mí bastante agradable, bastante particular, que no se dejó llevar por el tema de lo que era la moda tuluminesca ni nada por el estilo, ¿no? Sino que tiene su propio carácter, su propia personalidad y además con una integración ¿no? de elementos locales como la madera, el zapote, el salam. Me encanta, por ejemplo, estas medias lunas que tienen como pequeños miradores que hacen, que le dan este toque como único, como particularmente diferentes a todo lo que se encuentra en la zona. Bueno, ya estamos en lo que es en la terraza de la planta alta que pues bueno, está aquí abajo, igual está la terraza de planta baja. Hay aquí un espacio para poder hacer bicicleta por las mañanas, ¿no? Con esta vista maravillosa. Digo, se ve perfectamente la laguna desde acá y es importante decir que para poder acceder a lo que es la habitación principal tenemos que salir a esta terraza y bueno, eso también hace como otra separación importante en lo que es esta área que yo, o sea, las recámaras en planta alta vendrían a ser como la parte más privada, ¿no? O sea, donde podrían, en su defecto, poder estar los, digamos, los dueños, los propietarios de la casa y todos sus invitados llegan a lo que son las habitaciones de planta baja. Entonces, esta separación entre los dos espacios lo hace bastante práctico, bastante versátil. Bueno, y en este tema de la madera y el mantenimiento, no me voy a cansar de decir que esta casa se diferencia del resto de lo que yo he conocido en todas las partes de Bacalar, que a pesar de que tienen un trabajo de madera dura, o sea, la carpintería de muchos lugares es madera dura, y en un principio esta madera pues tiene un aspecto muy atractivo. La verdad es que cuando uno presta atención sobre todo al tipo de ensambles, al trabajo, por ejemplo, donde se fue ocultando hasta los clavos, se fueron borrando, vamos a decir, todos los, todas las uniones, etcétera. Este trabajo destaca muchísimo, es un trabajo muchísimo más fino, además de que, bueno, pues todo lo que son las puertas, todas las que son las ventanas, con este sistema de persiana caribeña, pues que además es súper funcional porque pues, deja pasar lo que es el aire cuando se abren, pero una vez que se cierran, pues sirve incluso de protección para cualquier tema de huracanes, ¿no? O tormentas o lo que haya. Bueno, estoy aquí en la habitación principal. Es una habitación muy amplia, podría haber muchísimo más mobiliario, pero bueno, más bien aquí lo que se respira es una especie como de sencillez,
como un sentido de limpieza del espacio y demás. Tiene su área de closet, que todos los closets pues tienen este aspecto de, bueno, están hechos con madera de cedro como el resto de las puertas y las ventanas, pero también tienen esta textura que la hace muy agradable, todavía acentúa este, este aspecto como de arquitectura caribeña, ¿no? Y bueno, en este caso comparte baño con la otra habitación, que esa es una habitación todavía más grande y que puede acomodar, no sé, a en total unas 8 personas sin ningún problema. Y bueno, por último me encuentro en este momento en lo que es el muelle, ya con el frente de la laguna, que además, como podrán ver, es un paisaje casi inalterado, ¿no? Y bueno, siendo que el propietario se ocupó de que no cortar lo que es el manglar o lo que es la vegetación al frente de la laguna, pues así no solamente le da una privacidad a lo que es la casa, ¿no? Le resta este protagonismo a tener una casa como muy a la vista, y todo al contrario, pues lo que hace es conservar la línea del paisaje, ¿no? Toda esta vegetación, y prácticamente es como si no se alterara la naturaleza, ¿no? Es esta visión de respeto, ¿no? A la hora de aproximarnos a lugares como estos. Bueno, amigos, pues ha sido un placer, ha sido un gusto compartir con ustedes esta propiedad aquí con frente de laguna en Bacalar. Por supuesto, cualquier comentario, cualquier duda, por favor, pónmelos aquí en los comentarios. No te olvides suscribirte a mi canal. Todas las semanas estaré compartiendo noticias acerca de los bienes raíces aquí en lo que es Cancún y el resto del Caribe mexicano hasta Bacalar. Y también estaremos hablando de oportunidades, de propiedades únicas como esta. También quiero decirte que cualquier información, cualquier tema adicional, tienes aquí todos mis datos de contacto y estaré encantado de poder ayudarte y poder acompañarte en lo que necesites. Sin más que decir, me despido y deseándoles que nos veamos pronto y que no te olvides, como te había dicho, de suscribirte en mi canal. Nos vemos, hasta la próxima.